Bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo porque ustedes están más que bendecidos. Siempre le digo a las personas esto, entérese, usted está más que bendecido. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, todos los días. Aquí estamos nuevamente conectados con la palabra de Dios, con el propósito de ser edificados. Siempre Dios tiene algo para nosotros que nos va a ayudar en nuestra vida diaria, en cada una de las cosas que hacemos. El Señor, a través de su palabra, siempre nos enseña la mejor manera de vivir. Así que usted que se ha conectado, permita que este tiempo sea íntegro para que pueda ser edificado, para que podamos aprender y poner en acción todo lo que Dios habla a través de su palabra. Y quiero compartir con ustedes una enseñanza que sé que va a ser de mucha ayuda porque representa una herramienta para nosotros y de mucha bendición también. Y el título es Sí puedes. Escúchelo bien. Sí puedes. Aunque otros digan lo contrario, usted sí puede. Como dijo el apóstol Pablo en esa frase bien dicha que todos decimos alguna vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo todo lo podemos. Así que sí se puede. Y quisiera hacer esta plataforma del mensaje en 1 de Samuel, capítulo 17. Usted lo anota por allí. Sé que algunos acostumbran a anotar, a escribir. Es importante porque lo que escribimos no se olvida. Hay ciertas cosas que al finalizar la semana ya no las recordamos. Y lo que no recordamos, obviamente, no podemos ponerlo en práctica. Y creo que la eficacia de la palabra de Dios radica en que nosotros la pongamos por obra en nuestro diario vivir. Y creo que este relato tan conocido de 1 de Samuel, capítulo 17, resulta bien inspirador y también bien desafiante para todas y cada una de las personas que quieren emprender algunas cosas, escúchelo bien, que otros consideran que son inalcanzables o que son imposibles de hacer. Así que si usted está considerando emprender o hacer algo que se sale de la rutina de lo que usted venía haciendo, que va un poco más allá de lo común, entonces este mensaje será de mucho provecho para usted. Así que ponga mucha atención. Este pasaje, entre muchas cosas, nos enseña también esa manera como nosotros debemos responder ante las críticas, quizás ante la subestimación y el sarcasmo de las personas cuando nosotros decidimos emprender algo. Tenemos que lidiar con estas cosas, saber lidiar con estas cosas. Porque cada vez que emprendemos algo o quizás notificamos a alguien, lo decimos a alguien de lo que queremos hacer, no todas las veces tenemos la aceptación. No todas las veces tenemos la aprobación de las personas o quizás ese estímulo que nos permita nosotros poder iniciarnos en lo que queremos lograr. Y fíjense, uno de los mayores problemas no es que otros no crean en nosotros. Creo que el mayor problema está en que nosotros no creamos en nosotros mismos. Porque si usted no cree que puede hacer algo, jamás lo va a intentar. Creo que ese es el punto de orden que debemos poner en todas las cosas que debemos emprender. Por otra parte, cuando nosotros vemos el resultado del trabajo de muchas personas, quizás conocidas, otras porque lo hemos leído, algunos contemporáneos, otros de siglos pasados, tanta gente que se ha propuesto hacer grandes cosas o algunas cosas y lo hicieron. Cuando vemos el trabajo de estas personas que se atrevieron a realizar lo que se consideraba imposible para ese entonces, ¿sabes? También podemos ver que hubo personas o estuvieron rodeados de personas que también quizás no creyeron en ellos, que les criticaron, como les dije anteriormente, que los subestimaron y hasta los ridiculizaron. Quizás usted haga memoria de alguno de ellos, pueden ser maestros,
a veces nuestros propios parientes, amigos, compañeros de trabajo, que quizás en algún momento determinado, cuando usted decidió hacer algo, emprender algo, no creyeron mucho en lo que usted podía lograr. Esto no es algo nuevo. Pero fíjense, estas personas que se atrevieron a hacer esto, ellos continuaron trabajando porque había en ellos la necesidad de querer lograr algo. Y por otra parte, ellos estaban convencidos de que lo podían lograr. Yo creo que nadie emprende algo pensando que le va a ir mal. Y aun cuando no tengamos la aprobación de las personas, si estamos determinados en emprender algo y sabemos que tenemos la ayuda y el respaldo de Dios, esto debe ser una motivación grande que genere en nosotros el valor para poder perseverar en aquello que queremos lograr. Fíjense, hablando de tantas personas que han hecho aporte en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro medio, muchas de las cosas que ellos pudieron lograr resultan de beneficio para nosotros. Yo, por ejemplo, cuando leo la palabra de Dios en esta versión en español, yo digo, Señor, gracias, porque alguien un día se atrevió a traer una traducción de la Biblia en nuestro idioma y hoy nosotros podemos leerla con tanta facilidad. Cuando vemos otras cosas, por ejemplo, composiciones musicales, tantos inventos que hay a nuestro alrededor que nos facilitan la vida, medicamentos de personas que se dedicaron al estudio de fórmulas químicas que pudieran beneficiar a otros, tantas cosas. Allí vemos, ¿sabes?, la constancia, la perseverancia de personas que pudieron lograr algo que inicialmente quizás solamente fue un sueño. Y quizás en ese anhelar de caminar en aquello que habían propuesto, como les dije anteriormente, se encontraron personas que no creían en ellos o lo que ellos podían lograr. Así que el hecho de que quizás no tengamos personas que nos alienten mucho en lo que queremos alcanzar, no debe ser una sorpresa para nosotros, no debe ser una sorpresa para ti o para mí. Porque siempre vamos a estar rodeados de personas así. Quizás las personas que te subestiman ahora, aquellos que no creen en ti, luego querrán celebrar contigo. Y como siempre hacemos las cosas con las motivaciones correctas, que puedan aportar en la vida de los demás, usted no va a tener ningún problema de que ellos celebren con usted. En la Biblia tenemos tantos personajes, ejemplos de personajes, que inicialmente nadie creyó en ellos. No sé si usted ha leído la historia de José, cuando él contó el sueño a su padre, a sus hermanos, ninguno de ellos creyó en él. Hasta que todo se cumplió y él les dio la oportunidad de que ellos pudieran disfrutar de la bendición que Dios le había dado. Por esa y por muchas otras razones, titulé este mensaje, Sí puedes, aunque otros digan lo contrario. Y es algo que creo que tenemos que repetirlo constantemente, porque todos los días estamos bombardeados con tantos pensamientos contrarios que nos hacen ver solamente las limitaciones, lo que no podemos lograr y no permite que veamos las posibilidades y aquellos recursos que están quizás al frente de nosotros, pero que muchas veces no vemos. Y fíjense, en este relato que les nombré anteriormente, de 1 de Samuel 17, leemos que había una guerra entre Israel y los filisteos. Y era costumbre para ese tiempo que los reyes, para ahorrarse los costos que generaba la guerra, ir a combate, muchos meses de guerra, y para evitar también las pérdidas humanas, ellos nombraban de sus escuadrones un soldado, un guerrero, para que peleara con la otra nación
con el soldado de la otra nación. Y el que resultara vencedor iba a someter a la otra nación. De esta manera lo hacían en muchas naciones. Y fíjense, los filisteos para esta oportunidad tenían un nombre bien intimidante. Y que quizás ese nombre es conocido por la mayoría de las personas, así no sea asiduo lector de la Biblia. Y ese hombre era Goliat. Goliat de gran estatura y no solamente muy grande y prominente, sino que tenía una gran experiencia militar desde su juventud. El atuendo, el traje de campaña era tan sorprendente que dice la palabra de Dios que solamente la punta de su lanza, ¿sabes cuánto pesaba? 7 kilos. Aparte de su coraza, de su casco, de su escudo y la demás indumentaria de guerra. Y sabes, dice la palabra de Dios que este hombre salía a insultar y a retar al ejército de Israel. Él lo hizo muchas veces, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el rey. Todos escuchaban una y otra vez sus improperios, pero nadie decía nada. Y cuando Saúl, que era el rey para ese entonces, junto con el pueblo, con todo Israel, oían las palabras de Goliat de insulto, eso producía en ellos una consternación, producía en ellos, dice la palabra de Dios de manera literal, gran temor. ¿Qué quiere decir eso? Allí en versículo 11, que ellos estaban aterrorizados por Goliat. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Y sabes, igual que Goliat, el enemigo sabe cuáles palabras usar para causar en nosotros temor. Él sabe cuáles palabras usar para producir en nosotros también consternación, depresión, tristeza, angustia. ¿Y sabes lo que hace? Él las conecta, es decir, no descontextualiza esas palabras, sino que las conecta a las circunstancias que estamos viviendo, para que nosotros consideremos que no hay solución ni salida a lo que estamos enfrentando. Era lo que hacía Goliat una y otra vez. No solamente se presentaba de manera imponente con su indumentaria, ¿sabes? Sino que empezaba a lanzar las palabras de amenaza, palabras también de oprobio en contra de la nación. ¿Qué quizás puede decir Goliat para este tiempo? Unido a las circunstancias que estamos viviendo. Como te dije, el enemigo es especialista, ¿sabes? En lanzar palabras o unir palabras al contexto que estamos viviendo. Quizás él pueda decirte, hagas lo que hagas, no te va a ir bien. Mira cómo está este país. Mira cómo estamos viviendo y tú no vas a ser la excepción. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de conectar las palabras con las circunstancias que estamos viviendo. Quizás él pueda decirte o te ha dicho algunas veces que vas a hacer cuando lo que tienes se acabe. ¿Qué vas a hacer cuando ya no tengas nada en el banco o en la cuenta? ¿Qué vas a hacer cuando no tengas nada en tu casa? ¿Cómo vas a saldar los compromisos que tienes? ¿De dónde vas a sacar? Así habla Goliat una y otra vez el enemigo a nuestras mentes. Y dice la palabra de Dios que todos estaban paralizados de miedo y estaban resignados. Porque si hay algo que produce el miedo, y el enemigo lo sabe muy bien, es que nos paraliza, nos limita y nos lleva, como les dije anteriormente, a no ver las posibilidades, sino solamente las imposibilidades. Ellos tenían temor porque ellos veían con lo que contaban y eso les hacía atemorizar más
Porque cuando comparaban lo que tenían ellos con lo que tenían los filisteos, quizás ellos llegaban a la conclusión que no podían pelear con ellos. Y sabes, ya Goliat con sus palabras había creado un patrón de pensamientos de temor en los israelitas. Dice en el versículo 16 que Goliat venía con el mismo mensaje todos los días. Y sabes, lo hizo por 40 días, mañana y tarde. ¿Y sabes lo que le decía a los israelitas? Al escuadrón del ejército del Señor: nadie podrá vencerme. Nadie podrá vencerme. Venía con las mismas palabras en la mañana, en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y eso empezó a producir en la mente de los israelitas un patrón de pensamientos que decía: no podremos contra él, jamás podremos vencerlo. La Biblia dice en Proverbios 23:7, está escrito: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sabes? No podemos hacer algo diferente a lo que creemos. Según lo que nosotros creamos, vamos a actuar. Según lo que creamos, vamos a sentir y vamos a accionar. Por eso ellos no podían hacer algo diferente a lo que ellos estaban creyendo. El patrón de pensamiento decía: nadie podrá vencerlo. Nadie podrá con él. ¿Sabes? Creo que en nuestro caso hay muchos pensamientos de los cuales nosotros debemos deslastrarnos, que los vemos como normal, que llegan a nuestra mente una y otra vez, para que en nuestra mente haya patrones de pensamientos distintos a la palabra de Dios. Pensamientos de temor, pensamientos limitantes. Usted y yo sabemos, quizás en experiencia de otros o en nuestra propia experiencia, y lo vemos aquí en este pasaje, que el enemigo trabaja por repetición. Él empieza a repetirnos una y otra vez las mismas cosas. Una y otra vez las mismas cosas con el propósito de que las creamos. Y cuando Él logra hacer un patrón de pensamiento en nuestra mente, ya Él no tiene necesidad de repetirnos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes empezamos a repetirla. Por eso la palabra del Señor nos hace libres. Y sabes, yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a identificar el trabajo del enemigo en nuestra mente, que constantemente nos está diciendo a través de las personas, a través de muchas formas. Siempre nos dice: no puedes. Pero hoy nosotros decimos: sí podemos. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue el relato de la palabra de Dios. Que llega David al campamento. Ese muchacho joven, apuesto, adolescente. Y él empieza a escuchar lo que decía el gigante, Goliat. Y dice el 23, mientras él hablaba con ellos. Porque, ¿sabes? David se interesó mucho en la recompensa. Él no puso atención a las palabras de Goliat, sino que él puso atención en la promesa que se le daría a aquel que derribara y matara a Goliat. Y dice que mientras él hablaba con otras personas y preguntaba, dice que salió Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos. Y dice que este filisteo salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Es decir, no tenía que cambiar el libreto, no tenía que cambiar nada, porque todo lo que había hecho hasta ese momento le estaba dando resultado. Ya había producido un efecto en la mente de esos guerreros, de esos soldados. Y fíjense cómo los pensamientos
nos pueden llevar de una forma de actuar a otra. Todos estos hombres estaban llenos de temor, temblando ante Goliat, inclusive el rey. Y habían pasado de ser hombres valientes a ser hombres extremadamente temerosos. Te digo en el nombre de Jesús, no subestimes ningún pensamiento. Y dice el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿sabes lo que hacía? Huían de su presencia. Y dice que tenían gran temor. Ni siquiera temor, sino gran temor. Estaban aterrorizados. Y el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Ese era el comentario entre ellos. Él se adelanta para provocar a Israel. Y luego dice, aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará a su hija, que me imagino que era bien bonita. Y luego dice, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. No tendrá que pagar impuestos. ¿Sabes lo que pasó? David escuchó las mismas palabras que escucharon estos hombres. Pero sabes, esas palabras no tuvieron en él el mismo efecto. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál era la diferencia entonces? Porque David no estaba contando con lo que él tenía, sino estaba contando con quien le acompañaba. ¿Sí me entendió eso? No se distraiga. Cuando nosotros contamos con lo que tenemos y miramos a nuestro alrededor, nos llenamos de temor. Porque lo que necesitamos no puede ser suplido por lo que tenemos. Pero sabes, la confianza de David no estaba en lo que él tenía, ni aún la pericia que él había adquirido, sino que su confianza estaba en aquel que le hacía compañía. David en ningún momento vio a Goliat como un gigante. Usted lo puede leer allí. En ningún momento le llamó gigante. Él estaba viendo a Goliat desde otra perspectiva. Y sabes, no es igual que usted mire de abajo para arriba. Haga la prueba. Si usted mira de abajo para arriba, las cosas se ven más grandes. Porque radica en la perspectiva desde donde usted está viendo. Pero la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y si nosotros miramos desde la perspectiva del cielo, entonces las cosas se ven más pequeñas. Esa era la diferencia. David no estaba viendo a Goliat desde la misma perspectiva. El ejército de Israel tenía su confianza en lo que tenía. Pero sabes, cuando ellos se dieron cuenta o miraron que los filisteos tenían más que ellos y que el hombre que les representaba a ellos sobrepasaba a cualquier hombre, entonces ellos se llenaron de temor. Escuche bien esto. Cuando comparamos lo que tenemos con lo que queremos lograr, quizás llegaremos a la conclusión de que no es posible, de que no se puede. Pero cuando vemos lo que puede hacer Dios, entonces nos atrevemos. Esa es la diferencia. Y ese principio lo entendió David. Por eso él podía enfrentar la situación de otra manera, con una actitud totalmente diferente. Los filisteos tenían una mente trabajada por el enemigo, por Goliat, una y otra vez. Pero David tenía una mente renovada en la verdad de Dios, también una y otra vez.
Por eso es que el trabajo de renovación de nuestra mente debe ser diario, todos los días. Muchas personas se conforman con lo que reciben de domingo a domingo, de jueves a jueves. Y no son diligentes en traer en los otros días la palabra de Dios que llene sus pensamientos. ¿Sabes lo que nosotros dejamos de hacer? El enemigo va a tomar ventaja en eso. Y hay una guerra en estos tiempos, creo que más que en todos los tiempos, por la globalización que tenemos a través de las redes. Hay una guerra fuerte aquí en nuestra mente. Este es el campo de batalla donde se libran las batallas diarias desde que nos levantamos. Por eso es importante que nuestra mente cada día esté renovada por la verdad de Dios. Por eso es que mientras los otros veían las imposibilidades, se enfocaban solamente en el tamaño de Goliat, su indumentaria, David veía las posibilidades. Quizás aquellos hombres decían, es tan grande que no lo vamos a poder derribar. Pero quizás David decía, es tan grande, como dicen aquí en Venezuela, que no lo voy a poder pelar. ¿Usted mira la diferencia entre una y otra? Todo radica desde la perspectiva donde nosotros lo veamos. ¿Y en quién está nuestra confianza? Por eso David no preguntó por el gigante, sino preguntó por la recompensa. Porque él sabía quién lo avalaba a él. Y dice el 26, que él preguntó, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Era un hombre que tenía claro su identidad. Él sabía que Goliat no era un hombre que estaba bajo el pacto de Dios. Era un extranjero, ¿sabes? Era un pagano, era un incircunciso, era un hombre que no estaba bajo el pacto. Y lo que no está bajo el pacto de Dios no está protegido. No tiene el respaldo de Dios. Escuche bien, David sabía que él era un hombre que estaba bajo el pacto. Él había sido ungido. Y desde el mismo momento que David oyó las palabras de Goliat, él decidió enfrentarlo sin titubeos. A pesar de lo que todos decían, él decidió enfrentarlo porque había algo que necesitaba un cambio. Era necesario que fuese quitado el oprobio de la nación. Goliat estaba trayendo vergüenza a una nación. Pero ¿sabes? En medio de un gran ejército lleno de temor, se levantó uno. El poder de uno que tenía su confianza en el Señor. Dios te quiere levantar en este tiempo para que usted y yo no solamente quitemos el oprobio de nuestra nación, sino también de nuestra familia, en el nombre del Señor. Pero ¿por qué David iba a hacer lo que nadie se atrevía a hacer? Primero, porque tenía la seguridad de que la presencia de Dios estaba con él. Y cuando usted tiene esa seguridad que te da identidad, usted se vuelve una persona atrevida. Usted no está pensando que el diablo luego va a venir detrás de usted y le va a meter el pie y le va a hacer esto y le va a hacer lo otro. No, porque usted sabe que tiene la presencia de Dios con usted, que tiene su cobertura. ¿Por qué David se atrevió también? Porque tenía clara su identidad. Él sabía, ¿sabe? Que estando bajo el pacto tenía el respaldo de Dios. Y no era él el que tenía que huir ni correr, sino Goliat. Pero ¿cuántas personas hay huyendo del enemigo? No somos nosotros los que debemos retroceder. No somos nosotros los que debemos huir. Somos nosotros en el nombre de Jesús, en su sometimiento a Él, que debemos resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Amén. ¿Por qué David era tan atrevido? Porque él era diestro también en lo que tenía.
Y sabes, sus experiencias pasadas le servirían en el presente. Hay mucha gente esperando a ver cómo las aguas se mueven para prepararse en algo. ¿Sabes? David desde el mismo momento, aun cuando estaba en la montaña olvidado por su padre, por sus hermanos, ¿sabes? No perdió oportunidad para prepararse. Aún con lo que tenía, esas experiencias que él vivió con el oso, con el león, en medio de la soledad de la montaña, le permitió despertar el guerrero que había en él. Por eso es que Dios no desperdicia nada. Y a veces nosotros creemos que por lo que estamos pasando es inútil. ¿Sabes? Muchas de las cosas que pasamos en tiempo presente nos van a servir a futuro. Pero debemos prepararnos porque va a llegar la oportunidad que tendrás que demostrar lo que sabes. Va a llegar esa oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿será que sabes? ¿Será que te has venido preparando en este tiempo? Pero sabes, cada vez que nosotros decidimos hacer algo con determinación, eso va a ser probado también. Porque como te dije al principio, luchamos con muchas cosas, no solamente con los pensamientos propios, sino que tenemos que luchar con las personas que no creen, las personas que nos llaman ilusos, soñadores, como a José. Como le dijeron a Jesús, ¿será que algo bueno puede salir de Nazaret? Porque la gente lo subestimaba. Así que como quizás te han subestimado, eso no es una novedad. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que eso a muchos los paraliza. ¿Sabes por qué a David no lo paralizó? Porque él tenía clara su identidad. Él sabía de dónde venía su respaldo. Él sabía de dónde venía su cobertura. De todo lo que él pudiera necesitar. Por eso vemos más adelante que cuando Eliab, su hermano mayor, lo vio allí en el campamento de batalla, se enfureció con él. Y quiso sacarlo de ese lugar. Él no creyó en las motivaciones que tenía David. Pero sabes, dice en el versículo 30 que David se apartó de él. Dice que David se apartó de él porque muchas veces es necesario apartarnos de algunas personas. Eliab no lo quería allí, en el territorio donde era necesario que él estuviera. Y dice que se apartó. Y luego cuando él sigue preguntando acerca de la recompensa, ¿qué le darían al hombre que mataría al gigante? ¿Sabes? Ese comentario llegó a oídos de Saúl, el rey. Y lo hizo venir a donde él estaba. Porque le hicieron llegar las palabras. Cuando tú levantas una palabra distinta de fe y llena de convicción, ¿sabes? Es una palabra que va a sobresalir. Porque no se parece nada a las quejas del común. Eso fue lo que pasó. Pero ¿sabes? Saúl también lo subestimó. No lo subestimó solamente Eliab, su hermano mayor, sino también Saúl cuando lo vio, que era tan jovencito. Por eso como le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo, le dijo Saúl a David, para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. No fueron palabras de aliento. No le dijo, yo creo en ti, lo que tú puedes hacer, sé que eres un muchacho bien diestro. No creyó en él, lo subestimó. ¿Sabes? Escucha bien. En ocasiones las personas consideran que otros no pueden porque ellos no pudieron. ¿Sí me escuchó? Evalúan la eficacia de otros a través de sus fracasos y a través de sus frustraciones. Y como Saúl no tenía el coraje para enfrentar a Goliat,
Él consideraba que David no iba a poder. Porque, ¿sabes? El otro que postulaba para enfrentarse a Goliat era Saúl. Porque según nos deja ver la palabra de Dios, él era un hombre muy alto, que sobrepasaba en hombro a todos los hombres del ejército. Pero sin embargo, él estaba lleno de temor. Siempre se va a presentar el no puedes. Algunas personas te van a decir no debes. Ahora no es el tiempo, ahora no, espera los tiempos de Dios, y nos ponemos tan místicos que decimos, espera el kairos de Dios. Siempre vamos a encontrar con personas como esta. Otros quizás que te digan, yo que tú no lo haría, pero resulta ser que tú no eres yo. ¿Por qué? Porque las personas juzgan la eficacia de otros según lo que a ellos le ha acontecido, sus frustraciones y sus fracasos. ¿Sabes? Dios siempre va a hacer las cosas a su manera. Siempre. Y lo hace de una manera tan especial que no tiene explicación. Como le decía una hermana en estos días, lo que no se puede explicar viene de parte de Dios. Pero sabes, ese no puedes, no debes, ahora no, yo no lo haría en tu lugar, no es el tiempo, no está dada la circunstancia, mira el país como está, lo vamos a escuchar de la mayoría. Y sabes que en nosotros hay una propensión, si no estamos convencidos de que lo podemos hacer, de que tenemos el respaldo de Dios, que si vienen 10 personas y 9 te dicen que sí lo puedes hacer y una te dice que no, entonces tú le crees al número 10, que te dice que no lo puede hacer. Repita allí donde está, sí puedo. Aunque otros crean que no lo puedo lograr, que no lo puedo alcanzar, que aunque otros crean que ya se me pasó el tiempo y no puedo tener una familia, sí puedo. Sí puedo. Aún florecer como palmera y lirio en cualquier territorio y en cualquier circunstancia. Amén. Pero Dios hace las cosas a su manera, a veces de manera ilógica. Y sabes, me perdonan la expresión, a veces para otros de manera ridícula. Pero ¿sabes por qué lo hace también? Para generar una gran vergüenza al enemigo y también a aquellos que son incrédulos. Aquellas personas que no creen. La identidad se demuestra. ¿Sabes cuando Saúl le dijo a a David, ya iba a meter como dicen por ahí un predicador, ya iba a meter a Moisés en el arca? Cuando Saúl le dice a David que no va a poder, él no lo contradice. No lo contradice, pero le demostró que su valentía no estaba infundada, sino que radicaba en el cuidado protector que Dios siempre había tenido hacia él. En esas experiencias a solas, solamente con la presencia de Dios, que lo habían llevado a entrenarse en medio de los peligros. Yo sé que quizás usted ha pasado algunas situaciones que usted piensa o considera que son situaciones que van a acabar con usted, no van a acabar contigo, te están entrenando para lo que viene. Amén. Yo recuerdo hace muchos años un grupo de hermanos, incluyéndome, fuimos entrenados en el servicio a Dios en circunstancias no tan favorables. Y a veces había como la tendencia de quejarse porque las cosas no cambian. ¿Sabes? Después de muchos años entendimos algunas cosas. Fue parte del entrenamiento de Dios. Porque para lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios nos ha puesto, no hay marcha atrás. Amén. Amén. ¿Sabes lo que le responde David a Saúl? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Él no dijo,
soy pastor de ovejas. Horas antes había dejado las ovejas de su padre al cuidado de otro. Pero ¿sabes por qué David dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre en el 34? Porque David supo cuándo transicionar. Él sabía cuándo transicionar. Y cuando escuchó las palabras de Goliat, en ese momento transicionó a un guerrero. ¿Sabes? Cada vez que nosotros somos expuestos a algo que pareciera que va más allá de lo que nosotros podemos tolerar o soportar, Dios nos está llevando a transicionar. Nadie transiciona en condiciones normales. Por eso es necesario. Y en el 37 David dice, añadió, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Y él dice, él también me librará de las manos de este filisteo identidad. Así como Dios lo había librado de los animales salvajes, Dios también lo iba a librar, era su seguridad del filisteo. Así como Dios te ha provisto en otras condiciones, Él lo hará ahora. Así como el Señor en otras oportunidades salió por ti, Él saldrá por ti ahora y las veces que sea necesarios. Amén. Y dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Y sabes lo que pasó? Saúl le puso las ropas de él a David. Le puso su traje de campaña militar, pero él se las quitó porque no estaba acostumbrado. Ya iba a llegar el momento donde él tenía que acostumbrarse a este tipo de ropa, pero sabes, no era el momento porque él tenía que pelear en ese momento con lo que tenía. Y dice la palabra de Dios que él tomó lo que había usado hasta ese entonces. Él tomó en aquello que tenía experiencia y se levantó para enfrentar a Goliat. Desde la perspectiva humana, Goliat era un gigante. Desde la perspectiva humana, a nivel tierra. Él era un gigante. Pero desde la perspectiva de Dios, era solo alguien usado para que todos vieran el potencial que tenía David. Esto es maravilloso. Cómo Dios aún permite que a través de nuestros enemigos salga de nosotros la autoridad que hay inherente a cada uno de nosotros. Que a través de una circunstancia que estamos pasando, entonces se deje ver aquellas cosas por las cuales hemos sido capacitados durante mucho tiempo. Quizás tú has estado escuchando mensaje tras mensaje, has estado estudiando acerca de algunas cosas y estás viviendo en tiempo presente algo. ¿Sabes qué te dice el Señor? Lo que tú has aprendido lo vas a usar en este tiempo. Amén. ¿Sabes lo que ocurrió? Goliat miró a David con desprecio. No solamente sufrió la subestimación de Eliab, su hermano, ni la de Saúl, sino que ahora Goliat lo estaba viendo con desprecio. Lo tuvo en poco, dice el 42, lo menospreció, no solamente a él, sino sus armas. Así como dicen muchas personas, ¿tú crees que solamente orando se va a solucionar esto o lo otro? ¿Tú crees que ayunando tú tendrás la victoria en esto? ¿Tú crees que leyendo la Biblia tú vas a solucionar tus problemas? La gente, la mayoría de las personas subestiman las armas poderosas que tenemos. Eso fue lo que hizo Goliat. Subestimó no solamente a David, sino las armas. Tú vienes a mí con un palo. ¿Soy acaso yo un perro? Le dijo Goliat a David. ¿Y sabes lo que hizo Goliat? Escuche bien. Empezó a profetizar. Él empezó a declarar. Una y otra vez. ¿Y sabes lo que dijo? Ven a mí, le dijo Goliat a David.
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se dejó amedrentar por estas palabras ni por esta profecía diabólica, sino que también empezó a profetizar, empezó a declarar de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios había, sabes, manifiesto en la vida de él. Dice el 46, que entonces él dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. David empezó a quebrantar aquella palabra de Goliat y le dijo: Jehová te entregará. No es mi carne la que se la van a dar a las aves. No es mi carne la que se la van a comer las bestias, es tu carne. Tú eres el que va a ser comido de las aves y de las bestias. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. No te podrás levantar más porque vas a quedar sin cabeza. Él empezó a profetizar. Y sabe, según lo que profetizó, por eso es importante declarar la palabra. Profetizar es ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho, declararlo. Y según lo que él profetizó, según lo que él creía, él avanzó hacia Goliat. Como dice la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. Por eso te decía, no podemos hacer aquello en lo que no creemos. Y Dios está trayendo un renovar a nuestro entendimiento por eso. Y dice el 50, así venció David al filisteo. ¿Cómo lo venció? Solamente con honda y piedra. Para vergüenza de Goliat, no solamente lo derribó, sino que trajo vergüenza. Aquel que otros veían como un gigante fue derribado por una simple piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David no derribó a Goliat de la manera convencional, sino con los recursos que tenía, con lo que él había aprendido. Gloria a Dios. No se dejó intimidar por la apreciación de las otras personas, o quizás por la burla, porque cuando usted se mete, como dice Larry en la película, se mete un poco en la película, usted puede imaginar la cantidad de personas que quizás le dirían a David: no, yo siendo él no haría esto, está haciendo el ridículo públicamente. Pero sabes, él cerró su oído a esto porque su oído estaba en la recompensa. A pesar de que todos lo subestimaron, no dejó que esto influyera ni en sus pensamientos ni en su decisión. No dejes que lo que escuches, lo que otros digan, influya en lo que tú estás llamado a hacer, en lo que Dios te dijo que podías hacer. Si tienes el respaldo de Dios, podrás superar cualquier obstáculo y romper cualquier límite. Si lo tenemos a Él, todo lo podemos. Quizás no te sientas cómodo en el lugar donde estás, preguntándote: ¿cuándo será? ¿Cuándo será mi oportunidad? ¿Cuándo Dios cumplirá lo que ha prometido para mí? Sabes, David fue ungido como rey, pero no fue coronado inmediatamente. Pero él fue fiel en cada etapa que pasó, porque el lugar de su formación era el lugar de su promoción. Cada etapa de su formación lo llevaba, lo empujaba al destino profético que Dios tenía para él. Gloria a Dios por su palabra y por su verdad. Y te digo en el nombre del Señor, sí puedes. Aunque otros digan lo contrario, sí puedes, porque fuiste marcado con propósito para Dios. No detengas lo que habías venido haciendo, mirando las circunstancias. Que tu oído y tu corazón descanse en las promesas del Señor. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús.